esos delitos fiscales se producen antes incluso de que sean pareja. Yo creo que ahí, sobre todo en esos inicios, tenía cierto... No se producen antes, no, discúlpame, porque esto sí que es un tema que está provocando muchísima confusión en la opinión pública. Los delitos no es cuando se producen, es cuando se presentan ante Hacienda. Y se producen también, pero uno de ellos, o sea, el original, digamos, se produce cuando ya están juntos, porque es cuando González Amador de la renta incorrecta, presenta la declaración de la renta. Es decir, si él a la hora de presentar esa declaración de la renta dice, oye, me voy a cortar y voy a reconocer que tengo que pagar más dinero, pues se habría solucionado, pero ahí ya estaba con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Son las dos declaraciones de la renta, es decir, él engaña a Hacienda, engaña a Hacienda. El impuesto de sociedades se tiene que realizar en los 25 días siguientes, o transcurridos los 6 meses del ejercicio anterior, es decir, el del 20 en julio de 2021. Exacto. La primera noticia de la relación es que probablemente ya llevaba meses, porque son unas fotos, una revista del corazón, un viaje a Ibiza de la pareja, son de mayo de 2021. La primera declaración fraudulenta ya se hace estando juntos, la segunda también. Pero es que hay una de las facturas falsas más escandalosas, que es la de 922.000 euros, relacionada con una comisión de mascarillas que no se lleva a producir nunca en Costa de Marfil, que se hace el 10 de octubre de 2021, es decir, ya unos cuantos meses después de que conociéramos la relación. Es decir, no solamente se engaña a Hacienda, se materializa ese engaño a Hacienda con las dos declaraciones de la renta cuando tienen una relación sentimental juntos, sino que es que hay facturas falsas realizadas cuando la relación ya está en marcha. Y el inicio de los hechos, Pedro, son anteriores o después, claro. ¿Tú conoces la declaración tributaria de tu pareja? Nadie ha hablado de eso. Claro, pero lo que se refiere Pablo yo me refiero al inicio de los hechos, que es antes de que sean pareja. Yo he querido aclararlo porque sí es cierto que hay quien está deslizando en la opinión pública que González Amador no delinquió supuestamente cuando estaba ya vinculado sentimentalmente a Isabel Díaz Ayuso. No, eso se hizo así. Que ella lo conociese, que no lo conociese, esto será otro asunto. Pero el delito sí se habría producido supuestamente cuando ya estaban juntos. Yo lo que digo es por primera vez. Para que nos conozcamos todos. Tenemos excusas. Para confesarnos. Miren, El Mundo, que es el medio de comunicación que publicó el bulo, me envió a mí personalmente un burofax por haber dicho en este programa que esa información, que era mentira, era un bulo. Y era un burofax para amenazarme con denunciarme. Así que ya estamos todos. Lo digo, porque sabemos quién publicó el bulo, sabemos quién lo compró sin pruebas y ahora nos toca a nosotros seguir denunciándolo. Entonces tenemos al novio de Ayuso acusado de 6 delitos, 2 de fraude fiscal, 2 de falsedad documental, 1 delito contable continuado y 1 de pertenencia a grupo criminal. Vamos con el caso del fiscal general del Estado, acusado de haber filtrado la información de un correo en el que el propio González Amador reconocería 2 de esos delitos por los que se les va a juzgar, por lo que se le va a llevar al banquillo. Bueno, pues en el caso del fiscal general del Estado ha hablado la Fiscalía y pide que se le absuelva, porque es que dice Irma que no hay pruebas de que el fiscal general del Estado filtrase esos correos. Sí, eso es. Dice textualmente, ninguna intervención puede atribuirse al fiscal general del Estado en la divulgación de los correos electrónicos intercambiados entre el fiscal Salto y el abogado de González Amador. La información, dice, ya era conocida con anterioridad a que García Ortiz accediese a ella y a que se difundiera esa nota informativa de la Fiscalía. Ese es el relato que hace la teniente fiscal del Supremo en ese escrito que firma, en el que pide la absolución de García Ortiz. Dice además que fue Miguel Ángel Rodríguez quien filtró a los periodistas los mensajes de correo electrónico del abogado de González Amador con el fiscal Salto, diciéndoles que la Fiscalía le había ofrecido un pacto y que había órdenes de arriba para pararlo. Y dice que la actuación del Ministerio Público estuvo dentro de lo que marca su propio estatuto. Y para el juicio oral pide varias testificales, entre ellas la de González Amador y también la de varios periodistas que han testificado también a lo largo de la instrucción. Joaquín, ¿hay alguna prueba de que el fiscal general del Estado fuese el que se encargó de la filtración de esos correos? Es una cuestión, como sabemos, que ha sido muy controvertida jurídicamente. A mí me parece una visión especialmente fundamentada y bien trabajada
la del magistrado del Tribunal Supremo en el voto particular en el que rechazó que hubiera indicios esenciales para que el asunto pudiera ir a juicio, por un lado, porque no había ningún dato, más allá de meras conjeturas, incluso hablaba de que era una mera obra de ficción, ¿no? Era como una ideación, como una posibilidad, es lo que explicó Andrés Palomo en su voto particular, pero no datos concretos de los que podríamos llevar a una relación de causalidad, que como el fiscal general hizo A, la conducta es B de filtrar ese correo. Son especulaciones, según se explica en este voto particular, y además hace algo que no ha hecho ningún magistrado en esta instrucción, que es una cronología muy detallada de paso a paso, cómo fueron ocurriendo los hechos, las publicaciones en los medios, los mensajes y las horas en las que actuó el fiscal general esa noche, y llegar a la conclusión cronológica de que a la hora a la que llegó el correo con la información al fiscal general ya había varios periodistas que tenían en su poder esa información. A partir de ahí, si ya en fase de instrucción hay un Tribunal Supremo dividido en la sala de apelación, lo cual genera la percepción de que el caso es bastante dudoso, parece presumible pensar que para el Tribunal de Enjuiciamiento, para esos 7 magistrados, pues la cosa todavía puede generar más dudas, porque hace falta una prueba completa, digamos, de identidad para poder condenar, con lo cual las dudas ahí pueden ser más relevantes todavía. Joaquín, gracias, un abrazo. Gracias, Silvia. General del Estado, que hay los mismos indicios para absolver y para llevar al banquillo, porque con esos mismos indicios se acusó al fiscal general del Estado y la fiscal provincial de Madrid. Tenían la misma información en el mismo momento. ¿Qué sucede? Que la audiencia decide archivar la causa de la fiscal provincial de Madrid y sigue adelante con el fiscal general del Estado. Pedro. Creo que en sintonía con lo que está diciendo el magistrado Bosch, el fiscal general del Estado se va a sentar evidentemente en el banquillo y lógicamente va a ser absuelto. Pero yo creo que la intención y el objetivo de todo esto ya está conseguido, ¿no? Que es sentar en el banquillo al fiscal general del Estado nombrado por Pedro Sánchez. Yo creo que hay, como habéis expuesto y ha expuesto también Irma, la Fiscalía pide para ese juicio que se sienten como testigos, comparezcan como testigos 10 periodistas que dicen que tenían la información antes. Difícil tener la información antes de otras fuentes y que sea el responsable el fiscal general. Pero es que aparte se va a sentar en el banquillo el fiscal general con la inferencia de que tenía que ser él el que filtró. Tenía que ser él el que filtró, no que tengamos ningún indicio de que él filtró. Más allá de unas consideraciones, yo creo que un tanto retorcidas sobre que fuera concretamente él. Había más personas que lo conocían y decía la Guardia Civil, dijo en su informe, el carácter preeminente del fiscal general en la Fiscalía pues ya apunta que tuvo que ser él. Bueno, pues no fue él, nosotros en el diario.es lo sabemos, y se va a sentar en el banquillo en base a un proceso con una construcción bastante dudosa que pone de manifiesto el voto particular del magistrado del Supremo que el magistrado Bosch ha señalado. Pues todas esas conjeturas que yo creo que ponen en muy mal lugar toda la instrucción de este caso desde su origen, que por cierto se produce porque Miguel Ángel Rodríguez quería pinchar la noticia de la imputación de la querella contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. ¿Y cómo lo hace? Filtrando una noticia falsa de que la Fiscalía tampoco tendrá tanto cuando le ha ofrecido un pacto. No, claro, es que es mentira, no le ofreció ningún pacto. Fue él el que se ofreció a pactar cuanto antes. Decía que para evitar el ruido político, pero en cualquier caso asumiendo que había cometido los delitos. Así que para pinchar ese caso, filtró una noticia falsa. Cuando la Fiscalía reaccionó con una nota de prensa, eso sirvió ya para montarle una acusación al fiscal general del Estado, que luego el Supremo dijo que en esa nota de prensa no había ningún delito, pero que vaya, que había unos medios de comunicación que habían publicado un correo, una información veraz, y que eso tenía que ser el fiscal general del Estado. Durante meses de instrucción, incluso con la incautación del teléfono móvil del fiscal general del Estado, otra medida absolutamente desproporcionada para una persona que representa una institución del Estado, pues no se ha encontrado nada más. Pero se va a sentar en el banquillo. Claro, la filtración de esa noticia falsa era una trampa mortal para el fiscal general del Estado, porque o dejaba correr el bulo o salía y se arriesgaba que lo iban a los tribunales. Fíjate, las acusaciones hablan de que hay un mensaje del fiscal general en el que combina a otra fiscal a decir, es que tenemos que ganar el relato, ¿no? Y esto ya es
un indicio de que hay que ganar el relato de que ha sido él. No, claro, lo que hay que hacer es ganar el relato en el sentido de imponer la verdad, porque como él explica también en esos comentarios, se está poniendo en cuestión la actuación de toda la institución, de la Fiscalía. Es que no hubo una noticia falsa, hubo dos. O sea, lo que se difunde falso es, primero, que la Fiscalía ha ofrecido un pacto de conformidad a González Amador, lo cual era radicalmente incierto, entre otras cosas porque la Fiscalía nunca ofrece pactos, lo hacen los abogados, que son los interesados en conformar para que su cliente tenga una rebaja de la pena y evite ingresar en la cárcel. Y la segunda falsa es que después se para por órdenes de arriba, lo cual atribuye una intención espúrea a la Fiscalía, al fiscal general, conectada con la tesis del gobierno de Ayuso de que esto era una operación política contra ella. Es decir, hay dos bulos y los dos bulos comprometen, uno, la profesionalidad del fiscal y el segundo, que se mueve la Fiscalía General del Estado por intenciones políticas y a las órdenes del gobierno. Y yo creo que era obligado. La Fiscalía tiene en su estatuto un precepto que la habilita a una cosa que en las democracias es algo básico, y es que los ciudadanos tengamos información institucional oficial veraz. Esto es básico. Y cuando hay una mentira, no, dos, hace bien la Fiscalía en desmentir todo aquello que ha pasado. Ojo, mentiras que colegas de los que estamos aquí sentados compran sin verificar. Y eso también es una reflexión que debemos hacer los periodistas muchas veces, porque nos enredan en campañas políticas para las que los periodistas no estamos y lo hacemos sin cumplir con las normas deontológicas del oficio. De manera que este caso enseña, a mi juicio, muchas cosas. Y desde luego los periodistas, en algunos sectores, no salimos muy bien Bueno, parados. hay periodistas y... En algunos sectores, Por ¿verdad? eso, perdóname María, me parece muy buena esa crítica que estás haciendo, esa reflexión, pero quiero destacar que hay periodistas y periodistas. Claro, ha habido, claro. Yo pertenezco al País, afortunadamente ha habido Pedro de pertenece al todo, diario.es, porque si no, no estaríamos aquí, donde claro, hablando tenemos de esto. constatación de que los periodistas que han informado tuvieron otras fuentes y así lo han declarado en cada instancia judicial o en cada diligencia. Entonces, otro asunto que señalar es que hemos hablado de González Amador, ahora estamos hablando del fiscal general. Son dos asuntos en torno a un mismo origen que han ido evidentemente por carriles diferentes, porque judicialmente no es lo mismo procesar al fiscal general que a este señor González Amador. Pero la opinión pública no entiende, porque es muy difícil de entender cómo la causa contra el fiscal general ha adquirido una rapidez y una relevancia que entiendo por ser carriles judiciales diferentes, pero mucha gente no entiende cómo esto ha ido como un tanque, mientras lo de González Amador, bueno, por fin hoy tenemos la noticia pero estamos en el mismo punto, en la apertura de juicio oral, efectivamente. Digo por eso que González Amador ha ido más lento porque lo ha intentado retrasar un montón de veces. Lo sé. No, sí. y porque un juzgado de instrucción no es el Supremo. No, acudido, han pedido aplazamientos. No estoy culpando a nadie. Constato que es un carril paralelo muy difícil de entender para la ciudadanía, porque aquí hay un delito, presunto delito inicial, mejor dicho, 6 o tal vez 8, que son los más importantes, o sea, y que son los que han originado esto que muy bien has explicado, María, esos bulos que han desatado esta otra causa. Yo estoy deseando escuchar y ver las pruebas contra el fiscal general del Estado. Vamos a... Como va a haber juicio esperemos que las tengan, porque público, de momento no hemos visto que nada, sino todo lo contrario. Yo, que el Amador haya hecho mal las cosas no significa que el fiscal general las haya hecho automáticamente bien, no, desde mi punto de vista es que los dos han actuado muy mal en este caso, en cosas distintas que no tienen absolutamente nada que ver y que van en paralelo, por eso, y veremos si lo habría. Vamos a esperar al juicio. Pero son casos además que son diferentes y van a ir por vías diferentes. Si nos filtran una mentira, no habría caso fiscal general del Estado. Esto bueno, también sí, lo sabemos. Claro, eso no exime de la presunta y posible responsabilidad que tienen los tribunales con el fiscal general del Estado. En esa afirmación toda la razón, pero que alguien te filtre una mentira porque filtra una cosa a medias no te justifica a ti para saltarte la ley o retorcer la aplicación de aquello que tú tienes que hacer porque eres el máximo garante de eso. Cómo se ha instrumentalizado desde la Comunidad de Madrid este caso, no, y cómo se ha tejido
una red de basura en el debate público que ha hecho muy difícil, de verdad, que nos centremos todos. Y la Fiscalía, ahí el fallo de la Fiscalía. Brevemente, Cristina, que vamos a pasar precisamente al caso del fiscal general del Estado. Dos apuntes muy breves en relación a lo que comentaba Pablo, que estoy de acuerdo. Es muy curioso que en ningún momento nadie del Partido Popular, más allá de obviamente defender lo que tuviera que defender en este caso, haya aprovechado para subrayar la importancia de pagar impuestos. Eso es muy curioso, ¿no? Y lo digo porque entronca muy bien con un discurso que en estos momentos está defendiendo la derecha y la ultraderecha en el conjunto de Europa, y es justamente la necesidad de eliminar los impuestos como si fuera algo pernicioso, ¿no? Algo malo. Entonces, eso curiosísimo. Y luego, en segundo lugar, esto llevará el proceso que lleve, veremos a ver cómo acaba, ¿no? A mí me interesa mucho conocer cuáles serán las reacciones de los dirigentes del Partido Popular el día que esto acabe de la manera que acaba. Si te enteras de todo. Es decir, la noche anterior prácticamente no deberían haber dormido ninguno de los dos poniéndose al detalle las cosas. Las primeras manifestaciones públicas que se hicieron no coinciden con lo que luego hemos ido sabiendo. Y alguna de las posturas, alguna de las posturas políticas que ha mantenido la Comunidad de Madrid durante este tiempo, luego se han demostrado que no eran reales. Y se siguen manteniendo en el tiempo. Que eso, por supuesto, el tema de las mentiras. Hay más, porque hay un detalle, discúlpame, Cristina. Yo recuerdo, Pedro, cuando González Amador declara como testigo en el caso del fiscal general del Estado. Y él lo que dice es que le comunica a Miguel Ángel Rodríguez que está siendo sometido a una inspección fiscal antes incluso de que esa inspección fiscal llegue y esté en manos de la Fiscalía. Es decir, Miguel Ángel Rodríguez conocía este caso desde el principio. Miguel Ángel Rodríguez es el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, con lo cual la Comunidad de Madrid siempre estuvo en el caso. Claro, en el momento en el que tú trasladas un problema personal a la persona que es el gran asesor de tu pareja, que tiene un primer puesto de relevancia política, evidentemente, pues ya sabes, estás trasladando con eso, que sabes que eso es un problema para la persona que vive contigo, que tiene un puesto político de primera magnitud, con lo cual decir que la tesis de que esto se lo encontró Isabel Díaz Ayuso cuando el diario.es reveló que había una querella contra de la Fiscalía contra su pareja, o que tuvo que siquiera ponerse a la carrera y a hablar con él y salir, como estaba describiendo Pablo, los tiempos, dando una primera reacción, probablemente cuando no tenía todos los datos, pues es muy difícil de creer. De hecho, eso que acabas de decir, pues tira por tierra esa versión. Claro, a no ser que González Amador se lo dijese al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid y no a su pareja. Bueno, que también, ¿alguna relación tenían? Hay WhatsApp entre ellos muy directos. Sí. Y de hecho, González Amador, fijaos si estaba introducido el jefe de gabinete que le envía los mensajes de su abogado. Claro. Cosa que no se hace y le pone con los medios de comunicación. Particular. La explicación. De hecho, la relación, el contacto, porque así lo ha declarado uno de los periodistas que compareció en sede judicial, en el Tribunal Supremo, quien le pone en contacto con González Amador es Miguel Ángel Rodríguez. Quiero decir, me parece una versión de una ingenuidad que no se soporta. Entonces es que claro, cuando ya escuchas la declaración de González Amador en el caso del fiscal general del Estado, pues uno descubre que la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, estaba, según González Amador, al tanto desde el principio, trabajando antes para este caso, de que el caso llegase, atención, a la Fiscalía. Berna. Sí, la implicación institucional es evidente y va a ir saliendo y ha ido saliendo en los distintos entramados, pero yo quiero también elevar un poco el foco y señalar al Partido Popular en el sentido de qué ejemplaridad va a exigir a los ciudadanos en el pago de impuestos si tenemos este caso de este señor González Amador, que han hablado de inspección salvaje. No, es que es la que toca, es que toca hacer una inspección salvaje cuando has tenido semejantes beneficios y no los ha declarado. Y luego, políticamente, en lo que respecta al curso y a la legislatura, de nuevo, el Partido Socialista, afectado por todos estos escándalos de corrupción que conocemos, de Koldo, de Ábalos, de Cerdán, ¿qué va a exigir el Partido Popular si en sus filas la presidenta más importante tiene a su pareja investigado y procesado ya por 6 delitos, más los que queda del supuesto soborno? Y por último, ¿qué futuro tiene Ayuso? Es decir, todos conocemos su popularidad, su proyección. Bueno, ¿cómo puede una líder política seguir al mando y tener proyección de futuro
con este panorama que ella misma ha amparado en el sentido que hemos destacado de la implicación institucional. Es decir, que las implicaciones políticas... Hay una presunción de inocencia como un castillo que también ampara. Evidentemente. No podemos presumir que la misma que con Koldo, que con Ábalos, que con la misma presunción de inocencia que con Begoña Gómez, etcétera, etcétera. Pero no por eso vamos a dejar de analizar. Las públicas de la señora Ayuso, las manifestaciones públicas de la señora Ayuso, la instrumentalización de la Comunidad de Madrid, hay una presunción de inocencia porque esos son hechos. Y eso, quiero decir, políticamente, lo que creo que es lo que quería decir Berna, debe de pesar y debemos pedir un mínimo de ejemplaridad, sobre todo por lo que estabas diciendo. Si estás criticando lo que se ha dado en otros ámbitos, en otro partido y tal, de verdad, vamos a dar por bueno que tu mano derecha esté utilizando los recursos públicos de la Comunidad de Madrid para esto. Es que podemos hablar de muchas, porque aquí no hay presunción de inocencia, es decir, ella no es responsable de los delitos de esta persona, a eso me refiero, porque la presunción de inocencia es lo más sagrado. Pero sí es responsable de sus manifestaciones públicas y de cómo ha gestionado este caso y de cómo lo ha internacionalizado. Y se ha visto desde el principio la tremenda incomodidad que le ha generado porque se iba de viaje coincidiendo siempre, o casualidad, con algún tipo de comparecencia del señor González Amador en el juzgado. Y podemos repasar la hemeroteca porque normalmente la presidenta de la Comunidad de Madrid no viaja tanto al extranjero. ¿Y cómo ha infravalorado el pago de impuestos? Ella y Miguel Ángel Rodríguez. Es decir, es que todos los ciudadanos estamos pagando nuestros impuestos de nuestra nómina, de estar aquí, de todo. Y la gente vive difícilmente el pago de impuestos. Y lo han infravalorado en declaraciones Miguel Ángel Rodríguez y ella. Paso importante. Estamos hablando ya de 6 delitos, uno de ellos nuevos, que es integración en grupo criminal. Sí, en el auto de apertura del juicio oral se recogen todos los delitos por los que acusan las acusaciones y en este caso, pues después de que Fiscalía y Abogacía del Estado presentaran sus escritos en los que piden los dos 3 años y 9 meses de cárcel por 2 delitos de fraude fiscal en concurso con la falsificación de las facturas, falsificación de documentos para conseguir ese fraude fiscal, pues la acusación popular que ejercen PSOE y Más Madrid incluyó el delito de grupo criminal, que no es organización criminal exactamente. La diferencia principal es que para la organización criminal, que tanto vemos en los casos de corrupción y demás y en otros, se necesita una estructura estable para delinquir. En esta, con que se concierten, dice la acusación popular en su escrito, los acusados para cometer el delito, pues bastaría para poder acusar de grupo criminal. Además introduce también PSOE y Más Madrid el delito contable y no pueden acusar de fraude fiscal porque por la doctrina establecida de eso ya defiende a la Agencia Tributaria, la Abogacía del Estado. ¿Cómo sospecha la jueza que actuaban? Porque ella habla de un grupo criminal que se basaba en un entramado de facturas falsas, 15 en concreto, si no me equivoco. González Amador fue descubierto porque la Agencia Tributaria trabaja así con todo el mundo, de una forma bastante intensa, y de eso habría mucha gente que podría dar cuenta, por su experiencia personal. En 2020, González Amador, que es un empresario, no aquel técnico sanitario que se presentó en su momento, sino un empresario y un comisionista, dispara su facturación. Y sin embargo, la Agencia Tributaria detecta que ahí pasa algo, porque eleva exponencialmente su facturación, casi 2 millones de euros, y sin embargo paga menos impuestos que el año anterior. ¿Cómo puede ser esto? Motivo de sobra para que inicie cualquier investigación la Agencia Tributaria. La inicia y empieza a darse cuenta que hay cosas que no concuerdan, que cuando empieza a analizar la documentación que requiere al empresario, pues ahí lo que hay es facturas falsas que han justificado unos gastos que aminoraban su carga tributaria. Es decir, he tenido tantos gastos que aunque he ganado mucho más dinero, al final casi he salido perdiendo. Bueno, pues esto es lo que detecta como indicio para seguir investigando, y empieza una investigación de 19 meses que finaliza en ese contundente informe de la Agencia Tributaria, que es el que sostiene toda la causa. Hay que señalar que uno de los testimonios clave en esta causa es el de la inspectora de Hacienda, precisamente. La jueza le pregunta si ella conocía a González Amador. Ella en el juicio dice que no, que se enteró mucho después de quién era realmente González Amador. Ella se escandaliza de que le hagan esa pregunta, porque cualquiera, como digo, que conozca la Agencia Tributaria o cómo trabaja, sabe que eso no era una consideración que estaba en la mente de las peritos técnicos, inspectoras de Hacienda, que trabajan de una forma, yo creo que rígida y absolutamente anónima. Yo creo que la primera noticia sobre la relación de González Amador con su pareja es de mayo de 2021. Lo que sí tenemos claro, quiero decir, ellas dicen que
que no entran en temas personales, que no tienen ni con contestar esa pregunta. El juez corta la respuesta y lo que sí está claro, lo que sí ocurre es que en el trabajo de la agencia tributaria, luego de la Fiscalía, pues se demuestra que varios de las acciones que participan de ese delito que comete González Amador se producen después de mayo de 2021, cuando empieza la relación con la presidenta madrileña. Así que hay 2 delitos de fraude fiscal, 2 de falsedad documental, un delito contable continuado y 1 de pertenencia a grupo criminal. Joaquín Bosch, muy buenos días. Hola Silvia, buenos días. Bueno, vamos a ir paso por paso porque tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado acusan a González Amador de los delitos de fraude fiscal y de falsedad documental. ¿De qué pena estaríamos hablando en este caso? Los delitos en abstracto tienen unas penas que en su conjunto pueden ser mayores de las que se solicitan. Lo que ocurre es que se aplican también las reglas de los concursos cuando hay una concurrencia de delitos diferentes, y por eso si se llega a juicio, que me parece lo más probable desde una perspectiva jurídica ahora mismo, el órgano judicial nunca puede condenar a más de lo que se pide. Es decir, que aunque los delitos en abstracto puedan tener penas muy elevadas, hay un tope que está marcado por lo que piden las acusaciones. Y por un lado, como sabemos, la Fiscalía pide una pena de prisión de 3 años y 9 meses y las acusaciones populares la elevan hasta 5 años, y como la magistrada en el auto de apertura de juicio oral ha incluido esos delitos, el de grupo criminal, pertenencia a grupo criminal, y el de delito contable continuado, el tribunal podría condenar, el órgano judicial podría condenar a un máximo de 5 años de cárcel. Uh-huh. ¿Amador podría reconocerse culpable y evitar el juicio? Efectivamente, en cualquier momento antes de que empiece el juicio, la defensa puede llegar a un acuerdo de conformidad, siempre y cuando efectivamente haya consenso entre todas las partes. Y de hecho, como sabemos, esa era la intención del abogado de González Amador. Llegar a un acuerdo desde el principio que asegurara una pena que no durase más de 2 años de cárcel, con lo cual se evitaría el ingreso en prisión si se pacta también la suspensión. Lo que ocurre es que el acuerdo de conformidad ahora se ha complicado. Formalmente es posible perfectamente, pero hay otra pieza, hay otro procedimiento en el mismo juzgado de instrucción por conductas diferentes, por delitos diferentes, de delito societario y corrupción en los negocios, que hace que si aquí hay una conformidad, en el otro delito esto puede influir por concurrencia de antecedentes penales o por otras circunstancias para que sí que se produzca un ingreso en prisión. Por eso, antes de que se abriera el otro procedimiento, sí que podía ser rentable jurídicamente para la defensa llegar a un acuerdo. Ahora, conformarse con una pena en la cual se reconoce la culpabilidad, hay una condena que marca prisión a que suspenda a expensas del otro delito, complica bastante el que se pueda llegar a un acuerdo, aunque hipotéticamente siempre es posible. Joaquín, lo que sucede es que, claro, cuando estábamos hablando de que en un inicio la idea del abogado de González Amador y del propio González Amador era llegar a un acuerdo, estábamos hablando de 4 delitos, 2 de fraude fiscal y 2 de falsedad documental, pero es que sobre la mesa hay otros 2, que es delito contable continuado y pertenencia a grupo criminal. En este caso, ¿también tendría que reconocerse culpable de estos 2 últimos delitos para zanjar este caso? Todo depende de cuáles sean los términos del acuerdo. Por ejemplo, podía incluir que por parte de la acusación se renunciara a perseguir, a acusar estos delitos a cambio de que haya un reconocimiento de los otros con una pena concreta. Es posible pactar con la Fiscalía y no con la acusación popular. Depende de muchas variables cómo se lleven estas negociaciones de la conformidad. En todo caso, la Fiscalía y la Abogacía del Estado no ejercen acusación por grupo criminal. Es un perfil, el de esta figura delictiva, mucho más difícil de acreditar en juicio, a diferencia, por ejemplo, de la falsedad y de los delitos fiscales, que responden a una dinámica presunta muy habitual. Cuando oyes los vídeos, ¿no?, los audios de la inspectora de Hacienda, esto en los juzgados de instrucción
cuando hemos llevado decenas de casos muy parecidos, como decía, esa música y esa letra es muy parecida, digamos que tiene un fundamento mucho más claro. En cambio, lo de la pertenencia al grupo criminal a mí me parece más difícil que se pueda acreditar en juicio, y esto puede ser un elemento a la hora de que se pueda llegar a un acuerdo de conformidad si es que resultará posible. Claro, porque la jueza sienta en el banquillo a González Amador por estos 6 delitos en una causa. Pero es que tiene otra causa separada, como decía Joaquín Bosch, por corrupción en los negocios. En esta causa de corrupción en los negocios, en esta segunda, ¿por qué se le investiga en concreto, Pedro? Pues por uno de los asuntos más llamativos que ofreció toda esa investigación, las tripas de esa investigación de Hacienda. Alberto González Amador compró una sociedad que había facturado 30.000 euros el año anterior, que tenía como capital 2 instrumentos amortizados de depilación y un ordenador portátil, ni empleados ni nada más, y se la compró a la mujer del directivo de Quirón, el gigante sanitario que factura a la Comunidad de Madrid todos los años casi 1.000 millones de euros, por 500.000 euros. Esto llamó poderosamente la atención de los investigadores y precisamente de la acusación popular, que dijo, antes de llegar a un acuerdo, oigan, aquí nosotros vemos más delitos, amplíese la investigación porque esta operación pinta muy mal. Pinta tan mal que tanto la Fiscalía ya a día de hoy, la Abogacía del Estado, las acusaciones populares detectan que esos 500.000 euros, ese precio desorbitado que pagó Alberto González Amador a la mujer del directivo de Quirón, podrían ser el pago encubierto de una comisión. Es decir, el directivo de Quirón facilitó que Alberto González Amador diera ese gran pelotazo de los 2 millones de euros que luego no quiso tributar justamente a Hacienda. Y lo hizo porque, además de directivo de Quirón, se sentaba en el Consejo de Administración de una empresa que compraba ese material. Según esta acusación, se habría concertado con González Amador para que esa empresa, él influir en esa empresa para que comprara el material, González Amador se llevara la comisión de 2 millones de euros, pero que le reservara a él una parte. ¿Y cómo se la pagaba sin hacer una transferencia bancaria? Pues comprando a su mujer una empresa que apenas valía por medio millón de euros. Es decir, la jueza estaría estudiando en el caso de corrupción en los negocios si hay una supuesta comisión encubierta a uno de los directivos de Quirón. Sí, y eso lo concreta en el delito de corrupción en los negocios, también se amplió por administración desleal, y eso es lo que se investiga en la pieza separada, que por cierto ya cuenta con la participación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la propuesta de la Fiscalía, acuerdo de la jueza que arrancó el caso, y ya sabemos que la Unidad Central Operativa ya está trabajando en un informe sobre el caso de Alberto González Amador, porque según la Fiscalía, según la jueza, había adquirido tal complejidad que necesitaba de una unidad especializada para su informe. Amador tiene todavía pendiente un recurso en la Audiencia Provincial. ¿Y ese de recurso, Irma, podría dejar en suspenso el juicio? Bueno, ese recurso en realidad lo que pedía es que se incorporasen a la causa 2 testificales nuevas y una pericial tributaria que él mismo ha encargado. En cualquier caso, no es un recurso suspensivo, el procedimiento contra González Amador continúa, el auto de juicio oral de la apertura de juicio oral no es recurrible y habrá que estar a lo que diga la Audiencia Provincial de Madrid de si se deben practicar o no esas diligencias antes de pasar a la fase de juicio oral. Esas diligencias que fueron propuestas por su defensa las rechazó la magistrada instructora porque consideró que ya tenía todo el material probatorio suficiente para sentarle en el banquillo. No obstante, sí que le dejó la puerta abierta a la defensa a que pudiera proponerlas en la fase de juicio oral. Se trata de una pericial tributaria de parte encargada por la defensa que iría en el sentido de desvirtuar el relato de la agencia tributaria y que se centra en los negocios del empresario en Costa de Marfil, concretamente en una factura de más de 900.000 euros que emitió Gallani, una empresa que está vinculada a otro de los procesados, a Maximiliano Niederer. Lo que dice la agencia tributaria es que esa factura es falsa porque se contabilizó a unas sabiendas de que esa operación de intermediación con el gobierno de Costa de Marfil no había salido adelante y se contabilizaron esos más de 900.000 euros. La agencia tributaria lo que dice es que después de mucha palabrería y después de no aportar ninguna prueba contundente, lo único que se pudo probar es que se habían pagado 27
7.000 euros por la apertura de mercado en Costa de Marfil. La otra diligencia que propone son las testificales de 2 representantes de empresas que hacían de intermediarias para conseguir las vacunas que luego él iba a vender al gobierno de Costa de Marfil, porque dice que esas personas han tenido conocimiento directo de esas gestiones y que pueden verificar que esa operación realmente se hizo y que esos servicios realmente se presentaron. Como digo, ahora hay que estar a lo que diga la Audiencia Provincial de Madrid de si se deben o no practicar esas diligencias antes de que se siente en el banquillo de los acusados. Joaquín, ¿hay alguna posibilidad de que al novio de Ayuso le quede algún recurso para evitar el banquillo? Ese último cartucho precisamente estaría en la Audiencia de Madrid, a la que se le ha pedido la posibilidad de practicar esas diligencias que se acaban de comentar. Lo cierto es que en líneas generales las audiencias, cuando no se puede descartar la concurrencia de delito y que haya indicios contra la persona investigada, quieren que los asuntos vayan a juicio. Es decir, no se quiere comprensiblemente que en la instrucción haga una valoración acabada de la prueba, porque no es su función. La función del juzgado de instrucción es analizar todas las diligencias practicadas y si hay indicios básicos de delito, esenciales, y no se puede descartar que hubiera una condena en un juicio, es en el juicio donde todo se tiene que decidir. Y estas pruebas que se han pedido pudiera tener hipotéticamente alguna relevancia esta pericial alternativa que plantea la defensa, únicamente si la audiencia considera que es absolutamente determinante, porque podría excluir de una manera taxativa la comisión de delito, ordenaría que se practique. Si se puede practicar en el juicio, porque no desvirtuaría esos indicios esenciales que constan en la causa, la audiencia confirmaría que se celebre el juicio y ratificaría la decisión del juzgado de instrucción. Últimas horas, que ante la decisión de la jueza de sentar en el banquillo al novio de Isabel Díaz Ayuso, ha hablado su mano derecha, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, a través de Twitter, ha cargado contra la magistrada que lleva el caso. En sus redes sociales dice literalmente: la jueza decide enviar a juicio a Amador justo antes de tomar posesión el juez que tocaba. Y resulta que es la hermanita de un tipo, dice literalmente, al que Marlaska ha ascendido. Y concluye: el jefe de gabinete de Ayuso dice todo Sánchez es corrupto. Claro, hay algunas asociaciones judiciales que ya se han pronunciado precisamente sobre este tuit de la mano derecha de Ayuso. ¿Qué es lo que han dicho, Irma? Bueno, digamos que han sido la mitad de las asociaciones judiciales. 2 de las 4 han sacado ya diferentes comunicados en las redes sociales. La primera en hacerlo ha sido Foro Judicial Independiente, que en su cuenta de X dice: de nuevo un alto cargo político emprende un intolerable e inaceptable señalamiento personal a una jueza por razón del ejercicio de sus funciones constitucionales. El poder político, da igual su ideología, no acepta contrapesos ni la igualdad de todos los ciudadanos ante la justicia. Y la asociación de Jueces Francisco de Vitoria ha salido también esta mañana en su red social de X para decir que es inaceptable que un alto cargo político señale y acuse a una jueza que cumple con su labor porque discrepe del contenido de una resolución. Estas declaraciones, dicen, dañan gravemente la separación de poderes y menoscaban la confianza ciudadana en la justicia. Esta es la reacción a esta hora de 2 de las 4 asociaciones judiciales. Yo creo que levantar insidias sobre una juez tan conocida y que lleva tantos años y que tiene una experiencia brutal en instrucción, pero es que esta juez que ha abierto el juicio oral al señor González Amador, una decisión por lo demás totalmente natural y espontánea en el trámite del procedimiento, era lo que tocaba, no tenía otro margen. Esta señora fue la que instruyó contra el exdelegado del Gobierno en Madrid la causa del 8M. O sea, fijaos si sigue instrucciones sanchistas que estuvo investigado al delegado del Gobierno en Madrid, ¿no? Y claro, es atribuir insidias de intencionalidades políticas a los jueces cuando esto no tiene ningún soporte en la realidad. A mí me parece de una gravedad inusitada. A mí lo que me sorprende es que
que menos mal que es un ciudadano particular, porque le ha faltado tiempo a la mano derecha de Díaz Ayuso, que es el jefe de gabinete, a Miguel Ángel Rodríguez, para poner a caer de un burro a la jueza, ¿no? Porque eso es lo que llama la atención. Por hacer su trabajo, Primero es la presidenta de la Comunidad de Madrid la que defiende a su novio desde el atril institucional de la comunidad. Claro, y ahora que la jueza le sienta en el banquillo a González Amador, resulta que es, ya no Ayuso, es su jefe de gabinete, cargo político, quien sale en su defensa. Alguna cosa más, Silvia, porque lo que nos sucedería a cualquier ciudadano particular. Eso es. Antes hablaba Alejandro muy bien, además, de todas las consecuencias que esto ha tenido embarrando, ¿no?, la conversación pública y todos estos casos. Eso es una parte muy importante, pero hay otra, y es que aquí se han utilizado recursos públicos de la Comunidad de Madrid para defender este caso, que supuestamente era una campaña de Estado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hemos visto a su jefe de gabinete, efectivamente, mandando tuits, también reuniéndose con la pareja del señor Ayuso en los momentos más álgidos y más complicados de toda esta polémica. Hemos visto a ella defendiendo la cosa desde el atril de la Comunidad de Madrid. La hemos visto utilizar enormes medios precisamente para dar a conocer su posición. O sea, por un lado se ha embarrado la conversación pública, ciertamente, pero por otro lado se han utilizado recursos públicos de la Comunidad de Madrid para una defensa que se suponía que era contra un ataque de Estado, cuando estamos viendo que efectivamente es un procedimiento de lo más habitual contra un particular, ¿no? Entonces, yo políticamente aquí creo que esto a la oposición, desde luego, le da una artillería estupenda cuestionando todo lo que se ha hecho. Pero ahí en el mensaje de Miguel Ángel Rodríguez hay un apunte también sobre la Guardia Civil. Claro, es un poco agotador tener que descender al detalle de todas las insidias que se lanzan de forma absolutamente gratuita y que se desmontan de forma sencilla, pero que nos lleva tiempo. Al general de división ascendió el hermano de la jueza hace más de un año, hace año y medio. No sabemos exactamente cuál era la previsión de todo esto, ni sabíamos que se iba a jubilar la jueza Inmaculada Iglesias, que le iba a tocar en un periodo temporal muy corto destruir el caso a Carmen Rodríguez Méndez, que por otra parte es una persona que no puede, es una jueza que no puede desprenderse de la Guardia Civil en su familia, porque es que su abuelo fue fusilado el 18 de julio de 1936 por defender la legalidad republicana en el golpe de Estado, y su familia ha estado vinculada a la Guardia Civil históricamente. Si ahora resulta que una institución de carácter militar, donde los accesos están bastante tasados y necesitan de unas cuestiones que no tienen que ver con la voluntad política, está relacionado con esto, pues resulta absolutamente sorprendente en esa afirmación. La Comunidad de Madrid